dicho, mis hermanos y hermanas, es algo que no es nuevo, se nos acaba el 2025 y nos va a empezar, Dios mediante, si Dios quiere, el 2026. Y uno se pregunta qué hacer, no solamente como cristianos, sino como iglesia en este 2026 que tenemos por delante. Y la verdad es que la pregunta puede ser amplia y la respuesta también, porque muchas cosas podemos hacer. Pero si hay algo que debemos hacer en el 2026 y que este salmo nos va a mostrar, mis hermanos, es que debemos seguir alabando a nuestro Dios. Debemos seguir escuchando la voz de nuestro Dios y debemos seguir obedeciendo la voz de nuestro Dios. Vamos a ver que esto, mis hermanos, son una serie de puntos que encontramos en el Salmo 95. Cuando vamos al Salmo 95, se van a dar cuenta de que es un salmo que tiene dos partes bien claras, las cuales nos permiten entender cuál es el propósito del autor al escribir este salmo. Fíjense que la primera parte es un llamado claro a la alabanza a Dios. Fíjense, cuando vamos al versículo 1 nos dice, venid. Vamos al versículo un poquito más adelante, al versículo 6, venid. Son dos llamados claros, venid delante de Jehová. Y esos llamados a venir delante de Dios en alabanza tienen dos causas bien claras que nos dan las razones para venir delante de Dios y alabarle. Fíjense el versículo 3, que es lo que dice, ¿por qué? Y ahora fíjense en el versículo 7, ¿por qué? Son las dos causas o razones para venir delante de Dios en alabanza. Y es que como pueblo de Dios tenemos grandes, sublimes y gloriosas razones para presentarnos delante de Él y alabarle. Pero hay una segunda parte de este salmo. Y esa segunda parte, mis hermanos, es una segunda parte que parece, y digo que parece, que está desconectada un poquito de ese salmo que nos llama a venir delante de Dios y alabarle. Y es que la segunda parte que empieza a mitad del versículo 7 es donde el autor lanza una advertencia al pueblo de Dios. Y lo va a hacer tomando un acontecimiento histórico triste de la historia de Israel. Pero en esa segunda parte va a llamar al pueblo de Dios a escuchar la voz de su Dios y a obedecer la voz de su Dios. Fíjense la mitad del versículo 7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esas son las dos grandes partes de este salmo. Ese llamado a acercarse en alabanza y ese llamado a escuchar y obedecer la voz de Dios. Y es importante esta estructura porque nos muestra de que el Dios que nosotros alabamos, al Dios que nosotros adoramos, mis hermanos, es el Dios que nosotros también tenemos que escuchar su voz y que también tenemos que obedecer. El Dios que alabamos es el Dios que debemos escuchar y obedecer. Y estos son los dos puntos, mis hermanos, que aparecen de este Salmo 95 que tienen delante de ustedes. Un llamado a acercarse y un llamado a obedecer. Fíjense que lo que veremos en el día de hoy en el Salmo 95, así que ténganlo abierto delante de ustedes, es que lo primero que vemos es que se nos dice que nos acerquemos con alegre alabanza al Dios de nuestra adoración. Y segundo, que obedezcamos con diligencia la voz del Dios de nuestra adoración. Que nos acerquemos y que obedezcamos. Vamos al primer punto, mis hermanos. Acerquémonos con alegre alabanza al Dios de nuestra adoración. Y aquí hay dos preguntas que debemos hacernos. La primera pregunta es, ¿cuál es la actitud de nuestra alabanza? Y fíjense que la actitud de nuestra alabanza está claramente marcada en el Salmo. Es una alabanza llena de júbilo y de alegría. Fíjense que esto lo vemos en los primeros 7 versículos. Fíjense cómo hay un énfasis a llamar al pueblo de Dios a presentarse delante de su Dios. Fíjense en el versículo 1, venid. Fíjense ahora en el versículo 6, venid. Y ese versículo 6, ese venid del versículo 6, el verbo que se está utilizando aquí es un verbo distinto al versículo 1. Podría traducirse mejor como acercaos, venid,
acercaos delante de vuestro Dios. Sea como sea, mis hermanos, fíjense que aquí el llamado del Salmo al pueblo es acercarse a acudir a su Dios. Y esto no es algo opcional en este Salmo 95. No es un llamado de opción. No es un llamado en el cual el salmista está diciendo, bueno, si os parece bien, si os va bien, si encaja bien a lo largo de todos vuestros quehaceres diarios y semanales, si os encaja bien y tenéis un tiempecito, entonces venid y acercaos a la roca de vuestra salvación. No es así. Esos dos llamados, venid, acercaos. El autor, mis hermanos, la Biblia está utilizando aquí dos imperativos claros. No es un mandamiento, pero sí el uso de los imperativos es que no es opcional el acercarse al Dios de nuestra salvación. Y fíjense que en este llamado, venid y acercaos, fíjense que se nos muestra tres cosas. Se nos va a mostrar quién tiene que acercarse, el propósito para acercarse y la actitud con la cual uno se acerca delante de Dios. Fíjense que estos dos llamados, venid, acercaos, no es un llamado general. No es un llamado para todas las naciones de la tierra. Hay otros salmos, hay otros lugares en la Escritura, en los profetas, donde se llama a las naciones a acudir delante de Dios, a las naciones a presentarse a Sión delante de Dios. Pero aquí el llamado no es general, aquí el llamado es bien específico. Es un llamado al pueblo de Dios. Es un llamado al pueblo que ha sido redimido y está en pacto con su Dios. En este caso aquí en el Salmo 95, un llamado al pueblo escogido, redimido y en pacto, en este caso aquí, a Israel. Y lo sabemos por lo que se nos dice en el versículo 7. Fíjense lo que dice. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Veremos este versículo y el lenguaje y las imágenes que está utilizando aquí el salmista. Pero el pueblo que es llamado es el pueblo que ha sido redimido, que está en pacto con Dios, las ovejas que le pertenecen a Dios y que son parte de su prado. Por lo tanto, es un llamado a venir, a acercarse a Dios específico, al pueblo redimido de Dios. Fíjense que no es un llamado individual. Si uno puede acercarse individualmente a Dios, hay momentos de entrar en el aposento secreto y cerrar la puerta y presentarse en lo secreto delante de nuestro Dios que ve en lo secreto, mis hermanos. Pero muchas veces los llamados a acercarse a Dios en la Escritura y sobre todo en los Salmos suelen ser congregacionales. Es la congregación de los redimidos, es la congregación de los santos que es llamada a acercarse delante de la faz del rostro de su Dios. Fíjense el lenguaje que se utiliza aquí, fíjense el versículo 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. ¿Se dan cuenta? Es venir, es llegar delante de la presencia de Dios. Fíjense en el versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Ven esa pequeña palabra del versículo 6? Delante. Es una palabra estupenda. Es una palabra que en hebreo proviene de la palabra faz, de la palabra rostro, de la palabra cara. Por lo tanto, podría traducirse algo así: arrodillémonos delante de la cara de nuestro Dios. Es decir, delante de la presencia misma de Dios. A eso está llamado el pueblo aquí. El pueblo está llamado a acercarse y a venir delante de la faz
y del rostro de aquel que veremos es el Dios Altísimo, Rey de Reyes, nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Redentor. Por eso ese énfasis de acercarse delante de la presencia, arrodillarse delante de la faz de Dios. Muchos han entendido de que este salmo era un salmo congregacional para la congregación, la asamblea de Israel, cuando se acercaban en adoración al templo de Dios. Porque entre otras cosas lo que el templo, mis hermanos, significaba era la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Y aquí es la escritura misma la que llama a los redimidos a acercarse delante de la presencia de Dios. Pero acercarse delante de la presencia de Dios, mis hermanos, con un propósito bien claro. Uno se acerca, el pueblo se acerca aquí en este salmo delante de la faz de su Dios, se arrodilla delante de la faz de su Dios, no para cualquier cosa, sino fíjense que el propósito está claramente marcado en los versículos 1 y 2. Y les voy a leer esos versículos 1 y 2 de una manera mucho más literal, más cercana al original, para que vean el propósito marcado de acudir delante de la faz de Dios. Fíjense cómo sonarían los versículos 1 y 2. Venid con el propósito de que aclamemos alegremente a Jehová, con el propósito de que cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, con el propósito de que lleguemos ante su presencia con alabanza y le aclamemos con cánticos. Este es el énfasis que hay en los versículos 1 y 2. El énfasis es que es un llamado a venir, a acercarse a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para el propósito de alabarle con alegría, de cantar con júbilo, de cantarle salmos y alabanza a nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? El propósito es bien simple. Cuando el pueblo era llamado a acercarse a Dios, ¿para qué se acercaba? Para alabar a su Dios. Cuando el pueblo es llamado a acercarse a Dios, mis hermanos, ¿nos acercamos con qué propósito? Para alabar a nuestro Dios. Pero esa alabanza, el Salmo nos dice que tiene una actitud bien clara. Es una alabanza que está llena de júbilo, está llena de alegría, está llena de gozo. Fíjense en estos versículos, fíjense en los verbos que se utilizan en estos versículos, el 1 y el 2. Y estos verbos tienen algo en común. Son diferentes verbos que el salmista utiliza en este Salmo 95, pero ¿saben? Todos ellos tienen algo en común. Tienen un común denominador. Y el común denominador, ¿saben cuál es? Que son verbos, mis hermanos, que están llenos de alegría. Son verbos que están llenos de júbilo. Son verbos que están llenos de alabanza alegre y jubilosa. Fíjense los versículos 1 y 2. Venid, aclamemos, ¿de qué manera? Alegremente a Jehová. Cantemos, ¿de qué manera? Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Mis hermanos, la actitud descrita de la alabanza del pueblo de Dios que se acerca delante de la faz de su Dios es una actitud de una alabanza, mis hermanos, alegre, jubilosa, gozosa. La Reina Valera lo refleja muy bien. Lo que la traducción no puede reflejar, ninguna traducción, ninguna. Tendríamos que tener una Biblia en audio cuando la abriésemos, entonces cantase la Biblia, ¿ya? Pero lo que no se puede reflejar, mis hermanos, es que estos verbos también tienen la idea de gritar, mis hermanos. De que no sea solamente una alabanza, cantad alegres a Dios. No, mis hermanos, que haya un cántico que grite de alegría y de júbilo a Dios. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando nuestros niños cantaron? Mis hermanos cantaron y cogieron los micros y cómo se escuchaba, chillaban, ¡ha nacido el Salvador! El vecino se enteró seguro, mis hermanos, y estaba aquí, ¿ya? Fijaron que es un grito de alegría y de alabanza a Dios. Eso no quiere decir que ahora cuando vengamos a alabar a Dios con gritos, mis hermanos. Porque hay gritos y gritos, ¿ya?
Ya hay gritos que pierden totalmente la reverencia y que nada tienen que ver con lo que es una alabanza reverente a Dios, mis hermanos. Pero fíjense que el común denominador aquí, mis hermanos, es precisamente esto, de que la actitud del pueblo que se los nuevos cielos y la nueva tierra. La realidad de la alabanza en esos nuevos cielos y nueva tierra, en ese reino del Señor Jesucristo, cuando Cristo venga, mis hermanos. Esa alabanza, alegre y jubilosa, delante, mis hermanos, de la presencia de aquel Cordero que fue inmolado, pero que resucitó y reina para siempre, mis hermanos. Por tanto, si aunque haya momentos de tristeza y momentos de angustia, no dejemos que eso nuble el acercarnos con alegría y alabanza jubilosa a Dios. ¿Saben? Esto no es un ejercicio de catarsis. No. La alabanza congregacional delante de Dios, la alabanza del pueblo delante de Dios, mis hermanos, es santificadora. Y es una alabanza que muchas veces, saben que cuando la fe de uno es zarandeada o las cargas de uno pesan demasiado, en esa alabanza congregacional, mis hermanos, esa fe es sustentada y esas cargas son llevadas. Y sucede algo en la alabanza del pueblo de Dios, mis hermanos, que es irrepetible, que no se puede dar ni en YouTube, mis hermanos. Es que de alguna manera esos corazones turbados tienen paz y hay alegría y gozo delante de Dios, mis hermanos. Fíjense que esta es la actitud a la cual se nos llama. ¿Saben que desde aquí se ven todas las caras? Todas. Algunas alegres, gloria a Dios por ello. Algunas tristes y angustiadas, y tienen razón de ello, mis hermanos. Algunas, lo han dicho ustedes, no lo he dicho yo, Iba a decir dormidas, pero lo han dicho ustedes, Sí, también, ¿ya? Pero mis hermanos, ¿saben lo que es triste a veces de ver desde aquí? Caras que ves que han perdido el gozo en la alabanza a su Dios juntamente con los redimidos. Eso, mis hermanos, quizá es lo más triste de ver. E Israel aquí era llamado a acercarse al templo, a la presencia de su Dios. Nosotros no tenemos un templo físico para acercarnos delante de Dios, pero tenemos un templo vivo. Tenemos, mis hermanos, un templo que está construido sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Formado, mis hermanos, con piedras vivas engastadas en ese templo por la sangre de Cristo Jesús, que es cada uno de los santos redimidos. Y nos acercamos, mis hermanos, por la obra de Cristo al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para alegremente rendirle alabanza y adoración. Fíjense que esto es algo que Hebreos lo dice claro.
Fíjense Hebreos capítulo 10, los versículos del 19 al 22. Yo se lo leo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, piensa ahora, acerquémonos con corazón sincero y lavados los cuerpos con agua pura. Mis hermanos, el sacrificio de Cristo Jesús es lo que hace de este Salmo 95 una realidad en nuestras vidas como iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué podemos venir con alegría y gozo y alabanza alegre delante de la presencia de Dios? Por una sola razón, porque Cristo abrió el camino, porque su justicia nos cubre y su sangre nos limpió de todo pecado. Por lo tanto, acerquémonos delante de Él. ¿Y saben cuando esto se ve de manera palpable? De una manera clara y gloriosa. Se ve, mis hermanos, en un día como hoy, el primer día de la semana, el domingo, cuando no es el pastor, sino que es el gran pastor quien llama a su pueblo: venid, acercaos, pueblo mío, delante de la presencia, y alabad a Dios con alegría. Pero es difícil a veces, ¿es que sí? El Salmo 3 lo vimos: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero a veces es difícil. Pero el Salmo 103 decía: y no olvides ninguno de sus beneficios. Por tanto, la pregunta aquí que surge, mis hermanos, es ¿por qué acercarnos? ¿Por qué acercarnos con alegre alabanza? ¿Qué razones tenemos? ¿Qué razones tiene el pueblo para acercarse con alegre alabanza delante de Dios? Y la primera razón, mis hermanos, es porque es el único Dios y creador de todo. Fíjense, eso es una gran verdad general que el salmista establece en el versículo 3. Se lo dice, mis hermanos, a Israel, que debía acercarse con alegre alabanza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Fíjense el versículo 3. Ahí está la primera razón. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Una verdad general. ¿Por qué alabarlo con alegría? Porque Jehová, el Señor, es Dios grande, es Rey grande. Y fíjense que repite 2 veces una palabra este versículo 3, y es la palabra grande. Y las repeticiones en la Biblia son importantes, aun y cuando parezcan innecesarias y superfluas. Porque uno dice aquí, bueno, esto quizás, según el corrector del Microsoft, dice, esto tendría que sonar así: porque Jehová es Dios y Rey grande, con un grande suficiente. Y cuando uno lo escribe, el Microsoft te dice, te pone en azul, hay demasiada repetición ahí. ¿Ya? Digo, pues Microsoft, la Biblia lo dice y lo dejamos. ¿Ya? Porque la repetición es importante. No es aquí innecesaria, sino que es inspirada y necesaria. Porque lo que está diciendo básicamente el texto aquí al repetir esta palabra es lo siguiente: hay un énfasis, hay una determinación en Dios. Y la traducción quizás sería así: porque Jehová o porque el Señor es el Dios grande y el Rey grande sobre todos los dioses. Cuando ponemos este Él delante de Dios, Él delante del Rey, ¿qué estamos diciendo? Que Jehová, el Señor, no es un Dios grande en relación a otros dioses. No es un Rey grande, no. Él es el único Dios grande. Él es el único Rey grande. Por lo tanto, esta palabra grande aquí no está hablando únicamente de la magnificencia de Dios. Está hablando de que Dios es magnífico, excelso, pero que es único, es incomparable. No hay otro como este Dios que se describe en el Salmo 95. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que se habla de esa singularidad, de que Dios es único e incomparable? Porque esta palabra que se repite 2 veces aquí, esta palabra grande,
En la Escritura, cuando se utiliza en comparación con otros dioses, la comparación es que Dios es el único Dios que hay. Es el único rey que hay. No hay otro Dios. No hay otro rey. En palabras, mis hermanos, de la Escritura, este Dios que veremos ahora es el único Dios vivo y verdadero que hay. Es lo que se ha llamado el atributo de la singularidad de Dios. Dios es singular en esencia. No hay otro como nuestro Dios en esencia y en naturaleza. Esto hace, por lo tanto, que Dios sea singular en número. No hay otro Dios como el Dios que se revela en la Escritura. Da igual los dioses y los ídolos de este mundo, da igual los que se formen en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, ninguno llega a la suela de los zapatos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hace que Dios sea el único Dios? El incomparable Dios, el único Dios verdadero. Fíjense, mis hermanos, lo explica la Escritura. Fíjense los versículos 4 y 5, son la exposición, la explicación de este único Dios y Rey que hay. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Si tuviésemos que resumir estos versículos en una palabra, ¿saben cuál sería? Sería la palabra creador, mis hermanos. Lo que hace que Dios sea el único Dios, el único Rey, es que Él es creador de todo y de todo, mis hermanos. Y repito 3 veces el todo, porque es algo que vemos aquí. Fíjense en los versículos 4 y 5, cómo se muestran unas palabras que son contrastes. Versículo 4, en su mano están las profundidades y las alturas. Versículo 5, el mar y la tierra. ¿Se dan cuenta? Hay contrastes, profundidades, alturas, mar y tierra. Bueno, esto algunas veces se lo he explicado. Esto es una figura de lenguaje. Esto es lo que se llama un merismo. La palabra para el 2026. ¿Ya? Merismo, mis hermanos. Que son 2 palabras que son opuestas la una a la otra. Son contrarias, profundidades y alturas. Pero que cuando se ponen de manera conjunta, dan una tercera idea. Y es la idea de totalidad. Como Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, creó todo, mis hermanos. O como el Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. No quiere decir que Dios solamente conozca cuando uno se sienta y cuando uno se levanta y después no conoce nada más de tu vida. No. Conoce cuando te sientas, cuando te levantas y todo lo que está en medio. Toda tu vida es conocida delante de Dios. En lo público y en lo secreto, Dios lo conoce. Fíjense que aquí tenemos una totalidad vertical. Versículo 4. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes. Y tenemos una profundidad horizontal, el mar y la tierra. Por lo tanto, todo es creado por Dios, de norte a sur, de este a oeste, todo es creado por Dios, todo está en las manos del Creador. La parte más profunda de la tierra, esa fosa de las Marianas, mis hermanos, en el Océano Pacífico, donde hay un lugar que se llama el Abismo de Challenger, donde se dice que es el lugar más profundo conocido de la tierra, a 11.000 metros debajo del nivel del mar. Eso lo creó Dios y está en las manos del Creador. O los 8.849 metros de altura de Everest, mis hermanos, eso fue creado por Dios y está en las manos de Dios. O la extensión de los 7 mares y océanos de este mundo, esto está en las manos y es creado por Dios. O todos los continentes, su vasta extensión, mis hermanos, la estepa siberiana, todo lo que hay por ahí fue creado y está en las manos de Dios. Esto, que Dios sea creador de todo, es lo que hace que Él es el único Dios. Ningún otro es creador. Fíjense Isaías 45:18.
Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Porque es creador, es que no hay otro como Dios. Pero hay otra idea aquí. Lean bien los versículos 4 y 5. No solamente habla de creador, sino fíjense, porque en su mano están las profundidades y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense, las profundidades, las alturas, el mar está en las manos ¿de quién? En las manos de Dios. Por lo tanto, no solamente lo creó, sino que, mis hermanos, le pertenecen a Él, son propiedad de Dios. Por lo tanto, Él los creó, Él los sustenta y Él gobierna todo lo creado. Y aquí sale la otra idea. Fíjense que el versículo 3 nos ha dicho, porque Jehová es el Dios grande y el Rey grande. Y es que ligado a la doctrina de la creación, mis hermanos, aparece la doctrina de que Dios, creador, es Rey. Porque cuando Dios creó en Génesis 1, acuérdense, Génesis 1:2 nos dice, la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, mis hermanos. Y con el poder de su palabra, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios creó. Y cuando Dios creó, trajo orden a ese caos inicial. El orden, el gobierno, el reino del Creador se estableció cuando creó todas las cosas. Y en el séptimo día, ¿qué es lo que hizo Dios? En el séptimo día Dios descansó. Y esto tenemos que verlo en la cultura de aquel tiempo, mis hermanos. Que las culturas paganas tenían en mente que los dioses que ahí se peleaban, mis hermanos, en las luchas y en las peleas, aquel que vencía de lo que era el cuerpo del dios que había quedado ahí vencido, crearon el universo. Y entonces en las culturas paganas descansaba el Dios victorioso porque había establecido su victoria y su reino. Bueno, en Génesis, mis hermanos, Dios no necesita a nadie para crear. Él mismo y su palabra. Pero ¿qué es lo que hizo Dios al séptimo día? Descansó. Su descanso es triunfante. Su reino establecido sobre todo lo creado. Y ahora Dios estableció el cosmos como su templo, el cielo como su trono y la tierra como el estrado de sus pies. De ahí viene el concepto, y Él es el Rey grande, fíjense, sobre todos los dioses. Es fantástico. Porque esto no es un argumento para que hay más dioses, ni muchos menos. Piensen en la cultura de aquel tiempo. Todos los dioses, mis hermanos, todos los ídolos paganos de aquel tiempo se asociaban, la mayoría de ellos, con fenómenos meteorológicos, fenómenos naturales. Baal era el dios de las tormentas, mis hermanos, y el dios de la fertilidad cuando se liaba con acera y hacía crecer los campos. El sol, mis hermanos, Ra, el sol, el gran dios de Egipto, mis hermanos. El Nilo, el dios de la fertilidad, que cuando se desbordaba traía fertilidad a los campos de Egipto, mis hermanos. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Nos encontramos que todos esos ídolos paganos están creados y bajo la soberana mano de aquel que es el Dios grande y el Rey grande de todas las cosas. Este es el único Dios vivo y verdadero. Creador de todas las cosas, gobernador de todas las cosas. Y mis hermanos, es frente a este Dios que nos acercamos en alegría y en júbilo de alabanza. Cualquier otro Dios que puedas tener en tu mente, cualquier otro Dios que puedas ver en la sociedad que no sea el Dios creador y sustentador y Rey de reyes que tenemos en la palabra, no es el Dios verdadero. El Dios verdadero creó y lo gobierna todo. Y es frente a este Dios que vamos con alegría de alabanza. Y saben, eso es glorioso. ¿Saben por qué? Porque como pueblo, cuando nos acercamos llamados por Él delante de Dios, no nos estamos acercando a un Dios que es falso.
No nos estamos acercando a un Dios que está muerto. No nos estamos acercando a una idea, a una construcción social de nuestro tiempo. No nos estamos acercando a un Dios que nos hemos montado para salir de los momentos difíciles. No, nos estamos acercando al Dios único, vivo y verdadero. Por lo tanto, nuestra alabanza puede tener y estar llena de alegría, de gozo y de júbilo, porque el Dios que alabamos es el único Dios vivo y verdadero. No es una alabanza vana en absoluto. Pero hay otra razón. Porque este Dios, mis hermanos, que es el único Dios creador, tenemos la razón de acercarnos con alegría, de alabanza, porque es el Redentor que nos ha redimido como su pueblo. Fíjense, ahora el salmista hace algo precioso. Va del principio general. Dios es el Señor, es el Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses, que lo ha creado todo y lo sustenta todo, una verdad general. Bueno, ahora como buen predicador, ¿saben lo que hace el salmista? Lo aplica a la vida del pueblo. Lo aplica personalmente a la vida de Israel. Y les dice, ese Dios que es creador de todo, ahora Él es vuestro creador, Israel. Fíjense, como lo vemos, mis hermanos, a partir de los versículos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová, ¿nuestro qué? Nuestro hacedor, aquel que nos ha hecho, aquel que nos ha creado. Fíjense que el creador de los versículos 4 y 5 ahora es nuestro hacedor, personalmente. Si se fijan, los versículos 4 y 5 carecen de algo. Carecen de esos pronombres, mis hermanos, nuestro, mío, tuyo. No aparece esto, es general. En el versículo 6 es donde aparece nuestro hacedor. Ahora el creador general es hacedor personal. La pregunta aquí es, ¿en qué sentido en el versículo 6 es nuestro hacedor? Cómo Israel, mis hermanos, cantando este salmo, yendo hacia el templo, cómo tuvo que cantar y entender esto. Jehová, el Señor, es nuestro hacedor. Y no es la idea de aquí, de que sea nuestro hacedor como creados como criaturas de toda la creación. Lo que aparece aquí, mis hermanos, es que es nuestro hacedor en términos de redención, en términos de salvación. Porque el contexto que vemos ahora en este versículo 6 y 7 es el contexto del éxodo. Y fíjense que ese contexto del éxodo, de la redención, mis hermanos, lo vemos en esa pequeña frase del versículo 7, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Explicaremos ahora un poquito esto. Pero fíjense el versículo 7, porque Él es nuestro Dios, es la explicación de lo que significa que Él sea nuestro hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su mano. Esto marca una relación íntima y de pertenencia entre Dios y su pueblo. Él es nuestro Dios y nosotros somos sus ovejas. ¿Saben esto en la escritura? Y los que vienen al seminario se lo tendrían que preguntar ahora. Hay una fórmula que se llama la fórmula del pacto. Que la fórmula del pacto es esa fórmula que dice, yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. Y esa fórmula del pacto marca, mis hermanos, esa pertenencia entre Dios y el pueblo. Marca esa relación única. Es una relación de pacto. Y esa fórmula del pacto ya aparece en Génesis 17, mis hermanos, pero sobre todo se da cuando Israel fue redimido de Egipto. Dios lo sacó de Egipto, lo llevó al monte Sinaí y les dijo, si hoy escuchareis y diereis oído a las palabras del pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, porque míos son todos los pueblos de la tierra. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Por redención, el Creador creó ahora en el Sinaí al pueblo del pacto.
basado en una relación de fidelidad y lealtad. Una relación que indicaba: ahora yo soy vuestro Dios y vosotros, no el resto, vosotros sois mi pueblo. Os pertenezco y me pertenecéis. Eso fue en el Éxodo. Eso fue por redención, mis hermanos. Esa es la fórmula del pacto del versículo 7 aquí, pero fíjense cómo lo menciona un tanto distinto. Fíjense que lo menciona con imágenes de ovejitas, imágenes pastoriles. Fíjense, versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y es curioso que mencione de esta manera esa relación de pacto por redención con imágenes pastoriles. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, la imagen de Israel como ovejas de Dios y por ende Dios como pastor de su pueblo aparece, mis hermanos, es una imagen ligada al éxodo de Israel. Ahí es donde aparece lo que es la función y la imagen de Dios como pastor de su pueblo. Porque Dios no solamente redimió a Israel de Egipto, no solamente lo llevó al Sinaí, lo creó como el pueblo del pacto, yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo, sino que en el Éxodo hasta las puertas de la tierra prometida, ¿qué es lo que hizo Dios, mis hermanos? Dios guió a su pueblo, Dios sustentó a su pueblo, Dios defendió a su pueblo, Dios proveyó a su pueblo. En otras palabras, ¿sabe lo que hizo Dios? Dios pastoreó a su pueblo en el peregrinaje desde Egipto hasta la tierra prometida. Dios se convirtió en el Éxodo en el gran pastor de su pueblo. ¿Y por qué Dios podía ser el gran pastor de su pueblo? ¿Saben por qué? Ahora necesito que se cambien las sandalias y se pongan en las sandalias de aquella cultura. Porque los que debían ser pastores del pueblo, ¿saben quiénes eran? Eran los reyes. Los reyes se asociaban con la imagen de pastor. Faraón, como rey de Egipto, tenía que ser el rey también. Rey y pastor. Ya hay inscripciones, mis hermanos, en lo que son en pirámides, donde el faraón como rey es descrito como aquel que pastorea y apacienta a su pueblo. Fíjense David qué era, mis hermanos. Era rey, pastor. ¿Qué nos dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. ¿Por qué puede ser el pastor de su pueblo aquí y su pueblo ovejas de su prado? Nos lo ha dicho ya el Salmo. Fíjense el versículo 3. Porque Jehová es el Rey grande. Y como Rey, entonces, mis hermanos, no solamente es creador y redentor, sino que también es el gran pastor de su pueblo. Israel hubiese podido ser dejado, mis hermanos, de la mano de Dios. Pero Dios lo pastoreó. ¿Y saben qué es lo grandioso? Que estas imágenes que vemos aquí, estas imágenes, mis hermanos, de Dios grande, el creador, el sustentador, el redentor, el gran pastor, mis hermanos, cuando cogemos la historia de la salvación, solamente hay uno que cumple estos requisitos para el pueblo. Solamente hay uno que para nosotros este salmo lo hace una realidad, y ese, mis hermanos, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, llegamos al Evangelio de Juan, ¿y qué nos dice Juan? Que nuestro Señor Jesucristo es ese verbo eterno, mis hermanos, por quien todas las cosas fueron creadas. ¿Qué es lo que dice el prólogo de Juan? Fíjense, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ese verbo eterno que es Dios y creador y sustentador de todo, se hizo carne y vimos su gloria. Y cuando Jesucristo nació en Belén, mis hermanos, ¿saben quién nació? Nació el Rey pastor de su pueblo.
Vinieron unos del oriente preguntando, ¿dónde está o dónde ha nacido quién? El rey de los judíos. ¿Y cómo responde, mis hermanos, Miqueas? ¿Cómo responde Mateo 2:6? O tú, Belén, la ciudad del rey, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes, porque de ti me saldrá un guiador, un pastor, que apacentará a mi pueblo Israel. Jesús que nació como rey, pastor de su pueblo. ¿Y cómo apacentó a su pueblo, mis hermanos? No solamente con sus hechos, no solamente con sus palabras. ¿Saben cómo lo apacentó, mis hermanos? Lo apacentó en un nuevo pacto. Guió a su pueblo en la gran salvación, mis hermanos, derramando la sangre del nuevo pacto en aquella cruz para el perdón de pecado de aquellos que son sus ovejas, mis hermanos. Y dio su propia vida y la volvió a tomar por las ovejas de su redil y por las otras ovejas que tenía fuera del redil, de toda la tribu, lengua, raza y nación. Fue el buen y gran pastor de las ovejas. Y con su muerte en la cruz atrajo a los suyos de toda tribu, lengua, raza y nación, mis hermanos. Y esto entonces es lo que nos da la razón de poder venir y alabar alegremente a nuestro Dios. Si te preguntas, bueno, entonces, ¿cómo sé que estoy entre estas ovejas? Déjame que te diga que lo que tienes que hacer, y lo he dicho muchas veces, es obedecer a lo que Cristo dice. Arrepiéntete de tus pecados. Acude a Cristo como el Creador, como el Salvador, como el Redentor, como el buen pastor, con fe en arrepentimiento para el perdón de tus pecados, y entonces sabrás que eres oveja de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque solamente sus ovejas oyen su voz y reconocen la voz del pastor. Y mis amados, como iglesia tenemos grandes motivos para alabar a nuestro Dios. Nos salvó, nos creó como su pueblo y nos pastorea como su pueblo, y lo hará hasta el fin. Por lo tanto, vengamos delante de Dios con alabanza alegre, jubilosa y gozosa. Pero, ahora viene el segundo punto. Ese ya saben que es más corto, ¿ya? No los voy a dejar ir al 2026 tan tranquilos. Porque somos llamados a obedecer. Obedezcamos con diligencia la voz del Dios de nuestra adoración. Fíjense, ¿qué debemos hacer? Fíjense que el Salmo es claro. Escuchar y obedecer la voz de nuestro Dios. Ahora empieza a mitad del versículo 7. Y mis hermanos, parece que esta advertencia a obedecer esté desconectada de esta primera parte de alabanza y de adoración a Dios, pero no está desconectada. ¿Saben por qué? Porque el fluir del argumento es vital aquí. Mis hermanos, el Dios que adoramos es el Dios que también debemos escuchar. El Dios que alabamos con alegría y júbilo es el Dios que debemos obedecer con alegría y júbilo, mis hermanos. Porque escuchar y obedecer la voz del Dios que nosotros reconocemos como el gran Rey y Señor, mis hermanos, es un acto de alabanza y de adoración. Una alabanza alegre y jubilosa sin escuchar la palabra y sin obediencia a ella es vacía e hipócrita. Por eso en el fluir del argumento, fíjense qué precioso el Salmo. Dios ha escuchado la voz de su pueblo, alegre, jubilosa, gozosa, alabándole. Ahora es el pueblo quien debe escuchar la voz de su Dios. Y fíjense que hay una condición importante. Fíjense el versículo 7 al final. Si oyereis hoy su voz. Gramaticalmente esto va con el versículo 8, no con el versículo 7, porque algunos se lo han puesto con el 7. No es que somos ovejas de su prado si escuchamos su voz. Gramaticalmente eso es imposible, teológicamente no es correcto. Es con el versículo 8. Si oyereis hoy su voz, hay algo que no debe hacerse. Fíjense, entonces, esta es la segunda parte de la condicional, no endurezcáis vuestro corazón.
Y para entender esto, mis hermanos, va a tomar un ejemplo de la historia de Israel triste, que es la rebelión de Israel en Meriba en el tiempo de Masá. Fíjense el versículo 8. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Aquí la idea de endurecer el corazón no es alguien que no escucha, no es alguien que no entiende. Es alguien que tiene una incredulidad consciente en el corazón. Una queja incrédula consciente en el corazón, que es lo que hizo Israel en el desierto. En Meriba, que significa lucha, en el tiempo de Masá, que significa tentación, ¿qué es lo que hizo Israel en ese momento ahí en Números? Mis hermanos, se quejaron continuamente contra Dios. Se quejaban de todo, se quejaban por estar en el desierto, se quejaban porque no podían volver a Egipto, se quejaban por el pan, se quejaban por la carne, se quejaban por el agua, se quejaban por todo, mis hermanos. Cuando Dios los redimió, los salvó y los sustentaba, se quejaban con todo. ¿Saben qué era esta queja? Cuidado, Esta queja era la prueba, el testimonio, la expresión de un corazón duro y incrédulo a las obras que Dios estaba haciendo por 40 años en medio de ellos. Fíjense el versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Durante 40 años, mis hermanos, vieron las obras de Dios. Y no vieron cualquier obra, vieron las obras redentoras de Dios en medio de ellos, mis hermanos. Vieron el obrar y el sustento de Dios. ¿Y cuál fue su respuesta? Quejarse, quejarse y quejarse. Y esa queja era la expresión de un corazón que no creía a este Dios que obraba en medio de ellos. Y Dios dijo, juré que no entrarán en mi reposo, no entrarán en la tierra prometida. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto nos enseña algo. Con esto ya os digo, ahora aquí vamos a ir cerrando. Cuidado con la queja. Hay quejas y quejas. Hay quejas legítimas. Hay quejas que mejor no escucharlas. Pero hay quejas peligrosas, que pueden ser la expresión de un corazón incrédulo al continuo obrar del Evangelio de Dios delante de la faz de uno. Es que el ser humano tiene la capacidad de endurecer mucho su corazón. Un gran amigo mío, un gran pastor amigo mío, Spurgeon, decía, no podemos ablandar nuestros corazones, pero sí podemos endurecerlos, y esto es fatal. Si no puedes hacer tu corazón de piedra en carne, pero sí puedes hacerlo de granito a mármol. Y mis hermanos, ¿qué nos enseña este pequeño acontecimiento de Israel? Nos enseña, mis hermanos, que el Dios que alabamos es el Dios que debemos escuchar. Y al Dios que alabamos es al Dios que debemos obedecer. Y que nuestra alabanza no solamente son cánticos alegres, es escucha y obediencia alegre a nuestro Dios. Quizá alguien dirá, bueno, Rubén, pero esto fue para Israel. Nada tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿por qué debemos hacerlo? Y con esto termino. Porque, mis hermanos, todavía no hemos llegado al reposo eterno. Y peregrinamos como Israel hasta la tierra prometida. ¿Saben? Cuando van a libros de Hebreos 3 y 4, coge precisamente este Salmo 95 y lo aplica al pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia. Y coge Hebreos 3, que hay muchas cosas ahí, pero básicamente cita el Salmo 95, les dice, mirar lo que pasó en Israel por su rebelión y su falta de escuchar y obedecer. Y va a Hebreos 4 y dice lo siguiente, versículo 1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El otro está diciendo, mirar lo que sucedió en el tiempo de Israel. No solamente es ejemplo para vosotros, puede ser un patrón que se dé también en vuestro tiempo. Por lo tanto, escuchar, mirar lo que pasó, porque el ayer de Israel, Números, el ayer del salmista, Salmo 95, puede convertirse en vuestro hoy,
si hoy escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sabéis por qué? Porque todavía falta un reposo para el pueblo de Dios. Fíjense, mis hermanos, versículos 7 y 8, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si Josué hubiese llevado al pueblo al reposo de la tierra, no se hablaría de otro reposo. Pero la tierra no es ese reposo final para el pueblo, mis hermanos. Josué no pudo darlo. La tierra no pudo dar el reposo, mis hermanos, el reposo del Edén, de la creación. Solamente hay uno que puede darlo. ¿Y sabes quién es este? Este es nuestro Señor Jesucristo. Quien murió, quien resucitó, quien llama a todo aquel que está cargado y trabajado, venga a mí, tendrá ¿qué? Tendrá descanso. Pero todavía hay un reposo último que vendrá cuando Cristo vuelva y su reino sea establecido. Mis hermanos, gozaremos de ese reposo eterno que había en el Edén, pero de una manera superior, mis hermanos. Pero todavía no estamos allí, estamos en el camino. Y como Israel en el camino, mis hermanos, algo que debemos hacer es escuchar y obedecer la voz de nuestro Dios. Porque esto será muestra, prueba, testimonio. ¿Saben qué? Que estamos en el camino como ovejas de su mano. Por el contrario, uno que no escucha y endurece su corazón será muestra de qué? De que quizá nunca has estado en ese camino, ni nunca has sido una oveja del prado de Dios. Puedes haber estado entre el pueblo de Dios mucho tiempo. Puedes haber escuchado el Evangelio 1000 veces, pero tu corazón puede seguir incrédulo a creer que Cristo resucitó, a creer que el arca de Noé fue real y no fue un mito, a creer que Adán y Eva verdaderamente existieron. Si tu corazón sigue incrédulo a esta voz, cuidado, no endurezcas hoy tu corazón. Si escuchas las obras de Dios en el Evangelio de Cristo, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y podrás decir que eres oveja del prado de Dios. Mis hermanos, ¿qué hacer en este 2026? ¿Saben qué? Mis hermanos, no olvidemos el venir conjuntamente y alegremente a alabar a nuestro Dios. No caigamos en la negligencia de dejar de congregarnos como su pueblo. No caigas en esta mala costumbre. No caigamos en esta mala costumbre. Ven cada domingo, alaba a tu Dios. Llama a tu hermano que no viene. Ven y alaba a Dios. No dejemos que la pereza espiritual, que la negligencia ataque nuestros corazones, sino que escuchemos y obedezcamos la voz de nuestro Dios, mis hermanos. Venid, alabemos a Dios con alegría, con júbilo, obedezcamos la voz de nuestro Dios. Vamos a acabar en oración.